Bueno, amigos, ya regresamos a nuestro tercer y último bloque para hablar de la reforma política. Antes de irnos a la pausa, el diputado Pablo Basáñez nos comentaba que la ciudadanía necesita de cuestiones que hagan los partidos políticos y por los cuales se deban de poner de acuerdo. Y uno de estos puntos, y que sí quisiéramos retomar, pues es el decálogo que el presidente Calderón envió al Congreso de la Unión, porque en este decálogo, entre otras cosas, se habla acerca de la reelección de alcaldes y diputados y segunda vuelta presidencial. Diputado Pablo Basáñez, usted como presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos del Estado de México, ¿qué opinión le merece? Bueno, como presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Estado de México hemos estado revisando las propuestas del presidente de la República, que si bien se habrán de dar en el ámbito federal, en su momento tendrán una repercusión de ser aprobadas estas en el ámbito local, que será materia de nuestra injerencia directa. Sin embargo, a mí me parece que tendríamos que empezar por determinar los motivos reales de esta propuesta de reforma política. Me parece que el presidente de la República, ante una crisis en su propio discurso ante la sociedad, sale con una propuesta de reforma que no estaba en la agenda. Cuando él propuso el asunto del empleo, cuando él propone a los mexicanos la lucha contra la delincuencia y este tipo de temas le rebasan y se empieza a sentir debidamente agotado en este debate, entonces surge con esta propuesta de reforma política que además no está ni diciendo nada nuevo, ni señalando ninguna situación que esté, digámoslo así, cambiando de manera radical la forma en que se ejerce el poder público en México con esta propuesta. De tal suerte que si algo me parece que tenemos que tener en la revisión de la historia de nuestro país es que ha sido el PRI el principal impulsor de los grandes cambios en reforma política en el sistema electoral mexicano. No está de más señalar, por ejemplo, 1977, la gran reforma política que en este país dio entrada a las minorías y creó el sistema de representación proporcional, fue una propuesta impulsada por el PRI. La reforma política de 1989 que genera el IFE para 1990 es una propuesta que también hace el PRI para que los órganos electorales tuvieran un proceso de ciudadanización. Esas reformas, pues, han sido impulsadas por un partido que ha sabido responderle ¿a quién? A la sociedad. Yo creo que el presidente de la República tendría que pensar en lo mismo, en responderle a la sociedad. Y lo que la gente hoy quiere que se debata es el asunto del desempleo, el asunto de la productividad, el asunto de cómo vamos a combatir la inseguridad pública. Eso es lo que tendría que estar en el centro de la atención y no reformas que pareciera solamente intentan estar cubriendo un hueco creado en el discurso del presidente de la República. Diputado Carlos, ¿esta reforma es porque el presidente se ve rebasado? Mira, hace 100 años el lema en la revolución era sufragio efectivo. Hoy debe de ser democracia efectiva. No solamente que se nos respete el voto, que el voto, el PRI fue el último que quiso hacer las modificaciones. En el fraude de 1988, cuando llegó el presidente Salinas, meses después, Manuel de Jesús Cloutier hace una huelga de hambre y el resultado de esa huelga de hambre fueron las modificaciones que se llevaron a cabo para hacer un IFE independiente y que Gobernación sacara las manos del proceso electoral. Hoy necesitamos hacer los cambios no solamente para la democracia efectiva, sino también para el buen gobierno. Y aquí de lo que se trata es de que los ciudadanos participen mucho más en lo que es política. Y es a lo que le tiene miedo el PRI. El PRI quiere seguir siendo el que tome las decisiones políticas, económicas, sociales, culturales de esta nación, y no es por ahí la situación. Esta reforma que se está haciendo lleva la segunda vuelta presidencial para estar seguros de que el presidente que llega y toma el asiento trae la mayoría de los mexicanos. Está hablando de quitarle los candados a los estados para que se puedan reelegir alcaldes y diputados, pero no quiere decir que en automático venga la reelección de alcaldes y diputados. Eso ya lo tendremos que discutir en la Cámara local. Está hablando de, de mucho más participación de toda la ciudadanía a la hora de actuar en política, y a mí me parece que eso es sano, porque hoy lo que tenemos es una democracia sin demócratas del lado del gobierno y sin demócratas del lado de los ciudadanos, porque no hay los canales que hagan que haya una convergencia de Estado y de pueblo y gobierno para que tengamos un Estado que sea moderno. Vargas Llosa lo decía, el PRI es
dictadura perfecta. Y le costó que lo sacaran del país. Ahora Vargas Llosa dice, en México está la democracia imperfecta, pero bien se puede perfeccionar, y creo que es momento de perfeccionarlo. Y no tiene que ver con tiempos económicos y todo lo demás, es el avance de nuestra nación, porque si hoy en día estamos sumidos en problemas económicos, es porque ha estado trabada muchas de las iniciativas en la Cámara, y eso ha sido porque el PRI quiere que las cosas sigan como están, y a mí me parece que no es. Diputado Pablo, ¿se podrá sacar esta reforma? Nos parece en principio que el PRI está abierto a muchas reformas. Necesitamos hacer más reformas que combatan la corrupción en este país, más reformas que hagan eficiente la manera en que se administren los recursos de la gente, más reformas que hagan que los impuestos se apliquen mejor, pero también que se recauden en mayor cantidad. En fin, son muchas las reformas que tenemos que hacer. Por eso, esta es una más de las reformas que, sin embargo, no se da en un tiempo en que esta propuesta esté respondiendo a lo que la ciudadanía demanda. Ya hemos dicho que lo que la ciudadanía demanda es que el Estado cumpla perfectamente y cabalmente su responsabilidad en la promoción del desarrollo económico del país y en garantizar la seguridad de los mexicanos, que no lo está logrando. Por eso, nos parece que primero tenemos que jerarquizar lo que la gente quiere. Ahora, estas propuestas de reforma política tienen algunos aspectos que nos parecen realmente interesantes y que hay que retomar, pero algunos aspectos que nos parecen verdaderas ocurrencias. La reelección de alcaldes, por ejemplo, no es una situación que vaya a hacer más eficaces las administraciones públicas municipales. Lo único que va a perpetuar son cacicazgos locales que inclusive puedan llevar a una realidad del hecho de que se dé una competencia inequitativa entre los actores electorales en cada jornada, en cada proceso electoral. Porque, ¿cómo vamos a pensar que un presidente municipal, estando en funciones y disponiendo del aparato y de los recursos del municipio, ahora se ponga en campaña para reelegirse? Eso nos parece que no es algo apropiado para el país. La propuesta del PRI en ese sentido ha sido la ampliación del mandato de los ayuntamientos a 4 años para que tengan la posibilidad de ejecutar con mayor eficiencia los programas municipales. Es una de las propuestas que tenemos.